Buenos días a los presentes en la sala y también a los que nos siguen en streaming. Me corresponde, en nombre del Instituto Core Curriculum, abrir esta jornada sobre la educación en la belleza, una experiencia transformadora. Esta jornada se marca dentro de las actividades que el Instituto Core Curriculum realiza cada año en torno al mes de diciembre y de junio sobre cuestiones de tipo antropológico, ético o cultural, especialmente relevantes en nuestro tiempo. El tema que hoy nos convoca, Educar en la belleza, me parece de una extraordinaria relevancia. No voy a hablar de él porque no soy experto y por tanto diría tonterías, pero sí que me gustaría poner de manifiesto la calidad de los ponentes que hoy van a hablar. A mí me corresponde presentar al que va a dar la conferencia inicial, al profesor Ricardo Piñero. El profesor Ricardo Piñero, no le va a gustar que lo presente, pero lo voy a presentar igualmente. Además de amigo, es catedrático de Estética y Teoría de las Artes. Ha sido profesor invitado en numerosas universidades europeas e internacionales, en Alemania, en Italia, en Dinamarca, en Rumanía e incluso en Croacia. Sus líneas de investigación se mueven en torno a la estética y la teoría de las artes, la historia de la estética y los bestiarios medievales. Su producción académica es enorme, ha publicado más de 20 libros y un número aún mayor de artículos y capítulos de libros. Me gustaría destacar sus dos últimos libros, Estéticas en el laberinto, estudios sobre filosofía, literatura y teoría de la pintura, Madrid 2020, y el que creo que es su último libro, aunque no estoy seguro, pero es del 2021, que se titula Vivir en belleza y que lo tengo aquí. Es un libro precioso, dedicado y que lo conservo como una joya. Además de miembro del Consejo Editorial de diversas revistas científicas, es académico del Center of Medieval Culture Studies de la Universidad de San Petersburgo. Bien, podría la hora entera seguir presentando al profesor Piñero, pero no lo voy a hacer porque puedo perder la amistad con él. El título de su ponencia es también de una belleza tremenda, Transformados por la belleza, la educación estética. Primero tendrá lugar la ponencia y después tendremos un rato para hacer un coloquio en torno a lo que nos haya dicho. Muchas gracias. Me puedo quitar la mascarilla, ¿no? Vale, no somos tan prudentes. Bueno, yo quiero dar las gracias a Rafa por no darle una patada, que me apetecería más darle una patada, pero como le quiero mucho, pues le voy a dar las gracias por esta presentación. Yo creo que estamos entre amigos, estamos entre compañeros. Esto es una jornada para profesores del Core Curriculum, ¿no? Entonces yo creo que sobra esta presentación. Y lo que sí quiero decir son varias cosas, muy sencillas. Es decir, voy a intentar ajustarme a la hora, porque cuando uno habla de temas que le gustan, pues tiende a ser demasiado pesado. La palabra es esa, pesado. Entonces voy a intentar no serlo y voy a intentar también compartir no un discurso cerrado, sino son reflexiones más bien en voz alta, porque a pesar del oficio que uno tiene, que es dar clase de estética, pues yo creo que es la primera vez de manera monográfica, que es verdad que he escrito un libro sobre la belleza, pero en realidad el libro era para mi mujer, porque este año hacemos 25 años de casados y fue mi regalo de bodas de plata. O sea, no vayan a encontrar grandes evidencias, es te quiero, chus, básicamente. Solo que en 200 y pico páginas. No se nota, pero ella sí lo nota, porque la portada son unos ajos que ella cultiva. Pero bueno, dicho esto, quiero compartir algunas ideas. 4 o 5 nada más, pero son un poco más largas en su exposición. La primera de ellas es muy sencilla. Uno no puede dejar de ser quien es, pero puede mejorar. Esta es la cuestión, porque cuando hablamos de belleza que transforma, nadie espere de esta conferencia algo así como una especie de intervención o de rapto místico por una diosa de origen platónico que nos va a llevar a no sé dónde, no. La reflexión que he pensado para esta mañana, para compartir con vosotros esta mañana, es una cosa muy a ras de suelo, ¿no? Entonces, es verdad que la educación nos cambia la vida. Yo pienso en mí mismo y pienso cómo, efectivamente,
¿Pueden poner mi presentación o ya está puesta y paso yo así? No, esto es, vale. Yo pienso en mí mismo y me veo así, con eso de la educación nos cambia la vida. Esto es un cuadro de Karel Appel del año 48, que se titula Niños preguntando. Bien, yo cuando digo la educación nos cambia la vida, decía, es verdad que uno no puede dejar de ser quien es, pero la educación nos cambia la vida. Yo me recuerdo a mí mismo siendo como un personaje de estos de Karel Appel que se titula el cuadro Niños preguntando. Yo pasé 3/4 partes de la EGB de rodillas castigado, porque debía ser el típico alumno este que nos fastidia a todos en clase preguntando constantemente. Entonces, cuando vi este cuadro dije, es la historia de mi vida, quiero compartirla con mis compañeros. Claro, ¿qué sucede? En un momento lo preguntas todo y nadie sabe por qué. En un momento dejas de preguntarte todo o no preguntas nada. Y eso es demoledor, ¿no? Entonces, cuando yo quería elegir un modelo para pensar en belleza o para pensar cómo la educación nos transforma, creo que este objetivo estratégico que se nos ha planteado en la universidad es extraordinariamente importante. Pues pensaba en este cuadro y pensaba en un lema que yo aprendí también muy de niño leyendo a Antonio Machado. Antonio Machado tiene un relato que es precioso, que se titula Juan de Mairena, en el que se inventa un profe de retórica, que es tanto como un profe de filosofía, al que le interesa mucho la verdad, le interesa mucho el bien, le interesa mucho la belleza. Y ese profe de retórica funda, a su vez, en el relato, una escuela que él denomina Escuela Superior de Sabiduría. No es casi nada eso, ¿eh? Él era profesor de gimnasia, esto hay que decirlo, porque a veces los profes de gimnasia son los denostados de los claustros, como los de estética en filosofía, ¿eh? Pues no sabemos de la verdad, ni del bien, ni nada, entonces nos maltratan. Dices, ¿qué sucede si yo fondo una escuela de sabiduría superior? Que lo superior es la sabiduría, no la escuela. Esto, cuando estamos en enseñanzas superiores, sería muy bueno que lo recordáramos. Estamos porque lo que es superior en nuestras instituciones es la sabiduría, no la institución en sí misma. Y ese mismo profe, maestro de gimnasia, que funda esa escuela superior y que además era profesor de retórica, tiene un lema que es el que yo quiero compartir esta mañana, que se titula, o que él lanzaba, gritaba, porque lo grita textualmente, a la ética por la estética. A la ética por la estética. Claro, ahora que todo el mundo, o que buena parte del mundo, duda del ethos, duda de que tengamos siquiera naturaleza humana, duda de que uno pueda o no discurrir sobre qué es un ser humano, pues yo creo que este lema nos sitúa muy bien, ¿no? Tenemos que ir al ethos, aquello que somos. Es muy pindárico esto, sé el que eres, pero claro, si no sé quién soy, ¿cómo voy a ser el que soy? Bueno, tengo que aprender de alguien a que me enseñe quién soy, ¿no? Entonces, a la ética por la estética. Es verdad que los filósofos también somos muy reacios a veces al cruce de las disciplinas, porque nos parecen muy de caníbales, pero en estos tiempos en los que hablamos de interdisciplinariedad yo creo que es fundamental, ¿no? Y quiero partir también, ya que he ido a mi infancia, que no son recuerdos de un patio de Sevilla, como la de Machado, sino eso, el niño preguntando, y esta lectura de Machado, quiero ir a un texto que se publica el año en el que yo nací. A mí me gustaba leer de niño diccionarios, es decir, cualquier tipo de diccionario. Me daba igual una enciclopedia, o si tenían imágenes ya me parecía fascinante, pero los diccionarios me parecían apasionantes. Y claro, incluso también las guías de teléfono. Es decir, yo era un ser entretenido, jamás me he aburrido, pero las cosas seriadas me vuelven loco, los números me vuelven loco. Entonces yo leía un diccionario, y en ese diccionario, publicado en 1965, que tenía mi padre en casa, no sé por qué, yo he conseguido luego la edición buena, que es la que van a ver ustedes aquí, que la edición buena es esta, bueno, mejor dicho, esta. Pero mi padre tenía este diccionario, ¿vale? Y en ese diccionario, la entrada que figura se titula Lo ético y lo estético. Y allí se lee, comillas, facetas peculiares de las relaciones del hombre con la realidad. Lo ético expresa mediante estimaciones morales lo bueno y lo malo, la justicia y la injusticia, el deber, el honor, cómo son los actos del individuo, cómo es su proceder. Lo estético constituye la encarnación objetiva, sensible, de aquellos aspectos de relaciones sociales, que facilitan o no un desenvolvimiento armónico del individuo, su libre actividad creadora, que dirige a la producción de lo bello,
y además se realiza en lo elevado, en lo heroico, lucha contra lo feo y lo bajo. Lo estético incluye, asimismo, un aspecto subjetivo, el goce del hombre por la manifestación libre de sus aptitudes. Un poquitín más adelante dice, la entrada es amplia. La expresión más plena y generalizada de lo estético se da en el arte. Pero la unidad de lo estético y lo ético constituye una ley objetiva que se manifiesta en la vida y en el arte. Las imágenes artísticas positivas que reflejan la vida, su nobleza, su belleza, despiertan en el ser humano un sentimiento de respeto, amor y sincera admiración. La unidad de lo estético y lo ético forma la base del papel educativo transformador. Es una cita literal. Me he saltado algunos cachitos, es una cita literal. Claro, si ya han deducido que esto es ruso. En los años 60, ser ruso es ser soviético. Esto es el diccionario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Sobre filosofía, diccionario filosófico, que es lo que pone ahí. ¿Por qué estaba esto en mi casa? Lo ignoro. Porque mi padre era cualquier cosa menos soviético. ¿Por qué lo leí yo siendo un adolescente? Eso no lo ignoro, porque era un lector. Y luego, claro, dices, ¿por qué termino yo siendo catedrático de estética? Pues Dios sabrá, porque yo no lo sé. Entonces, educar, después de todo esto que hemos visto, en lo estético y en lo ético, claro, decir, bueno, ahora nos va a poner este modelo de lo que es la educación estética, un diccionario del Partido Comunista de la Unión Soviética. Pues no. Vuelvo a Machado. Vuelvo a Machado con sus palabras en Juan de Mairena que dice, pláceme poneros un poco en guardia contra mí mismo. Lo estoy haciendo, ¿eh? De buena fe os digo cuanto me parece que puede ser más fecundo en vuestras almas, juzgando por aquello que a mi parecer fue más fecundo en la mía. Pero esta es una norma expuesta a múltiples hierros. Si la empleo es por no haber encontrado otra mejor. Os pido un poco de amistad y un mínimo de respeto. Pues eso, que os lo pido. ¿Por qué? Porque lo que voy a compartir con vosotros es muy discutible, lógicamente. Pero no quiero dejar de hacerlo. Porque normalmente estamos ocupados en burocracia y en tonterías que nos asfixian la vida. Y joder, para un ratín que tenemos, pues yo quiero hablar de ideas. De ideas que surgieron en mi propia vida y que son a las que yo dedico buena parte de mi espíritu. Educar es dirigir, es encaminar, es llevar de un sitio a otro, eso es así. Pero yo entiendo que hay algo que es muy importante. Y es que ahora no nos damos cuenta, pero se puede ir a un sitio peor. Educar no tiene por qué ser ir a un sitio mejor, también puede ser ir a un sitio peor. Y en cuestiones estéticas esto es evidente, ¿no? Claro, ¿por qué? Pues porque son malos tiempos para la lírica. Si lo dice un grupo como Golpes Bajos, pues obviamente debemos hacerles caso. ¿Por qué? Dice, bueno, porque se puede instalar esto que llamamos el feísmo. He traído dos ejemplos de calzado que a mí me fascinan, este y este otro. Que claro, uno dice, caramba, ¿se puede complicar la cosa? Se puede complicar. Claro, es que uno dice, cuando pensamos en estética, en belleza, en transformación, en técnica, estos son frutos de la técnica, ¿eh? Esto no se hace de cualquier manera. Pero hay un ejemplo que es fundamental. Antes hablamos de Galicia. El feísmo institucionalizado en arquitectura está en Galicia. Siento si hay gallegos en la sala, pero yo que he vivido un tiempo en Galicia, esto es así. Entonces, si uno contempla estas cosas, pues se da cuenta de que efectivamente el feísmo existe. ¿Veis? Esto es una gran puerta. Aquí en Navarra pondrían otra cosa, pero qué cochera tan extraordinaria. Este hórreo, ¿por dónde se entra esta panera? ¿Alguien me lo puede decir? No, se usan para guardar maíz. Ya, pero ¿por dónde metes el maíz? Por la chimenea, si no hay, en fin. Bueno, ven estas cosas del canibalismo estético, ¿no? Es decir, claro, esto da risa, ¿no? Y transforma la vida, ¿no? Esto es que hemos transformado nuestro entorno a peor. Por eso yo creo que es muy importante que nos demos cuenta, al menos una vez al año, que somos profes, que tenemos que mejorar la realidad de los otros y también la nuestra. Porque los otros mejoran nuestra realidad. Es decir, nuestros estudiantes consiguen que nuestra realidad sea mejor. Entre otras cosas, que sea posible, porque sin estudiantes no hay profes. Pero además, yo creo que lo hacen a mejor. Entonces, ya por ponernos así más académicos, claro, esto, yo adoro a Bacon, pero esto tiene un punto de feísmo. Este cuadro, concretamente esos tres estudios sobre Lucian Freud, en el 2013, había desbancado históricamente uno de los cuadros también más significativos en la historia de las artes, por su precio. En el 2013 se pagaron 142 millones de dólares por este cuadro. Si vamos al detalle central, pues
¿Lucian Freud era así de feo? No era así. Y entonces es desconcertante, ¿no? Pero, ¿por qué es tan atractivo este cuadro? No hemos tenido mucho tiempo, ni tenemos tiempo para mirarlo mucho, pero es muy, muy atractivo. Pues hombre, por su belleza, pues no sé si es por su belleza, pero es muy atractivo. De este es muy conocido, ¿no? Y este también, claro, cuando vemos un Velázquez y un Bacon juntos, pues aquí ha pasado algo, claro, ha pasado la modernidad, ha pasado la ilustración, ha pasado el amor por la razón, ha pasado el amor por la sinrazón, ha pasado muchas cosas. Y entre medias lo que se ha ido perdiendo probablemente es la belleza, en el sentido de que acontece una gran escisión entre lo ético y lo estético, entre la naturaleza y el espíritu. Bueno, el cuadro al que desbancó fue a este, ¿no? Que hasta entonces había sido vendido a precio de martillo por 119 millones. Pero luego hay casos muy claros de feísmo, ¿no? Aquí tenemos Benjamin Black, alguna novela para que los filólogos se apliquen con sus estudiantes sobre el feísmo, o las pelis de David Lynch, ¿no? Uno ve esto y tiene referentes en las historias de las artes clarísimamente, ¿no? Cuando, bueno, no voy a dar ejemplos porque hay gente muy erudita que sabe a qué me estoy refiriendo, pero estos Bacon suenan a muchas cosas, ¿no? O estos autorretratos o estos retratos, en fin, el hombre elefante, se parece mucho a muchas cosas que nos ha impactado, pero, por ejemplo, cuando uno ve esta obra de Marta Pacheco, y que se titula Los muertos, pues también la belleza dice, bueno, ¿dónde está aquí? O este otro que para mí es fascinante, que se titula Los exiliados del imperio de la razón. Claro, dice, ¿por qué te fascina esto? Porque los filósofos necesitamos un zarandeo, diciendo, oiga, la razón, ¿a dónde nos ha llevado? Pues, ¿a dónde nos ha traído? Ha hecho tantas cosas. Lo cierto es que hemos sobrevalorado mucho según qué disciplinas y según qué ámbitos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en belleza, tal vez alguien sigue pensando en esto, en el Doríforo o en Rodin, pero nadie pensará en esto. Claro, esto es un señor de carne y hueso, nunca mejor dicho. Claro, ¿qué sucede en nuestro mundo contemporáneo cuando exponemos un cadáver plastinado? ¿Estamos buscando belleza? Probablemente no. Y sin embargo, es de una hermosura radical. Claro, esto es una persona. Es hijo de alguien, no sé si fue padre de alguien. A mí me parece fascinante la anatomía. ¿Por qué? Pues porque estoy casado con una profesora de anatomía. Entonces, cuando yo en mi casa veo huesos y cráneos y tal, pues pienso que tienen una belleza muy particular. Y mi mujer me ha enseñado a descubrir la belleza de cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Esto, dicho así, suena un poco raro, pero si ven esta imagen, a mí me parece, esta imagen de von Grahns, me parece especialmente serena, deliciosa, tiene ese punto clásico, tiene igual que esto, ¿no? Sí, que esta Nike de Samotracia, o la Venus de Milo, o la Venus de Willendorf, o la Gioconda. Es decir, ¿qué tenemos en la cabeza cuando aparecen cosas bellas? Probablemente nadie tenga a Abramovich, y a mí me encanta esto, ¿no? A mí me encanta esta metáfora de estar unidos por el pelo. Claro, dicho por mí suena raro, pero me entienden lo que quiero decir, ¿verdad que sí? Es decir, cuando la cabeza está unida con la de alguien. Entonces, podemos ir a sitios mejores, podemos ir a sitios peores. Elijamos ir a sitios mejores. Segunda idea. Tendemos o tenemos una especie de idea romántica de lo que es la belleza, sin saber muy bien lo que hicieron los románticos. Es decir, tenemos como un cliché en nuestra cabeza, decimos, belleza, y uno dice, ya sé de qué hablo. Una prueba que podéis hacer en vuestros dispositivos ahora o en casa o cuando os queráis, pero por favor hacedla. Vais a Google, ponéis imágenes y decís, belleza, a ver qué sale. O beauty, si queréis ponerlo en inglés, porque sale prácticamente lo mismo. No voy a contar qué sale, pero, salvo que queráis que lo diga, pero, ¿sí quieres que lo diga? ¿No tienes un teléfono móvil? ¿Lo estás buscando? Ponlo y luego me lo dices. O sea, ¿sale belleza? No sé. Sale para algo que es para meter en la cárcel al que puso belleza como concepto y que salieran esas cosas. Es decir, el que creó ese algoritmo hay que detener en la cárcel académica y en la estética también. Bien. Entonces, ¿qué tenemos en la cabeza, en el corazón, cuando decimos belleza? Desde luego, lo que sale en el buscador de Google, yo creo que no. Salen productos de cosmética, salen señoras maquillándose, salen lacas de uñas, salen rímel, salen estas cosas.
Eso es lo que sale. Y yo digo, ¿qué está pasando en nuestra cultura? Que si hablamos de esto sale esto otro. Es decir, nadie espera que cuando ponga la palabra triciclo salga una cosa con 4 ruedas, caramba. Digo yo. Bueno, entonces uno dice, algo está pasando. Y creo que lo mejor es volver a algunas fuentes, ¿no? Entonces yo quiero compartir con vosotros, como profes que sois, algunos la conocerán y otros no. Aquellos que las conocen, pues lo pensamos juntos, y aquellos que no las conocen, pues también lo pensamos juntos. 1795. 1795. Es una fecha muy interesante porque recoge, como en la playa, las olas de la Revolución Francesa y de lo que va a venir después. Y es la fecha en la que se publican las cartas sobre la educación estética de Schiller. Si hablamos de educación, hablamos de belleza, no podemos no saber que un señor en Alemania escribió sobre esto. Y escribió sobre esto una serie de cartas que son delicia pura. Y en el comienzo de esa obra, los filósofos ya sabéis que a veces nos ponemos muy solemnes, no digo aburridos, digo solemnes, y fijaos cómo comienza esa carta, ¿no? Ahí tenéis el texto. Me encomendáis que os presente en una serie de cartas los resultados de mis investigaciones sobre la belleza y el arte. Siento vivamente el peso de la tarea, pero también su interés y el honor que supone. La materia de la que debo hablar está relacionada de forma inmediata con lo mejor de nuestra felicidad y también está estrechamente vinculada con la nobleza moral de la naturaleza humana. Haré juez de la belleza a un corazón que es sensible al inmenso poder de lo bello y cuyos actos atestiguan esa sensibilidad, de modo que en una investigación en la que a menudo resulta tan inevitable apelar a los sentimientos como a los principios, en él recaerá lo más difícil de mi cometido. Belleza, arte, felicidad, nobleza, moralidad, naturaleza humana. Este es el comienzo. Es decir, ¿qué se plantea Schiller? Pues Schiller tiene una especie de fogonazo y dice, la sociedad de mi tiempo está interesada solo por lo material, está interesada solo por aquello que parece provechoso. Y le podíamos decir a Schiller, Federico, ¿y la nuestra? En la nuestra solo funciona lo que es eficiente, solo funciona aquello que tiene un valor de mercado. Afortunadamente, algunos han dicho, vete a la porra, sociedad, y han hecho cosas como estas. Claro, que nos parezca afortunado esto es un síntoma también de preocupación. Esta obra sí, siempre conocéis, ¿no? Es Piero Manzoni con su caca de artista. Claro, uno dice, si el valor del arte es el valor de mercado, pues puedo reírme del valor de mercado, del mercado, y enlatar mis heces y venderlas a un precio prohibitivo, ¿no? Es decir, la imagen detenida es esta. Sí, es que en grande asusta un poco, pero que veáis el tamaño real de la lata, el tío no era generoso, era como si fuera caviar, ¿entiendes? Entonces, claro, cuando uno ve esto así en grande, asusta, pero ya se ve que son 30 gramos, no es más. 30 gramos, eso, y además dice que está fresca, eso siempre es agradable. Mayo del 61. Pues así esto le hubiera parecido algo como diciendo, hace la foto de nuestra época el hecho de que solo nos interese lo material. Voy a quitarla ya del ojo porque me molesta un poco. Claro, 3 años antes de las cartas sobre la educación estética, Schiller había sido nombrado, como veis ahí, ciudadano honorario de la República Francesa. Es decir, ¿por qué? Pues porque es un defensor de la libertad, es un defensor de la igualdad, es un defensor de la fraternidad. Schiller, en sentido estricto, es un defensor de la felicidad. Y la estética es que es el paso previo a la felicidad. Cuando pensamos en el himno de la alegría y estas cosas, es que esa felicidad está destilada de lo que en origen fue belleza, ¿no? Entonces, hay una importancia del espacio público a día de hoy. Yo creo que además el core curriculum está muy en esto también, ¿no? El debate público, el debate con los intelectuales, el humanismo cristiano. Es decir, ya está bien, alguna vez tendríamos que salir del armario, digo yo, y decir, aquí estamos pensando sobre belleza, porque la belleza y la felicidad y hacer las cosas bien cambia la vida de verdad a mejor. Es decir, nos lleva a otro sitio que es mejor. Porque lo que detecta Schiller es que lo que se ha hecho hasta entonces en esa escena política ha llevado al individualismo, al egoísmo, a que lo que él llama la naturaleza humana esté silenciada.
por cierto sentimentalismo o por cierto racionalismo. Y la primera derivada de eso, en su opinión, es que la que ha sufrido es la libertad, se ha aniquilado la libertad. Entonces, hoy día los individuos se sienten tan valorados por la utilidad, por sus habilidades de cálculo, por sus habilidades mecánicas, por su eficiencia en los exámenes, en los rankings, en no sé qué, pues está muy bien leer a Schiller, en los que nos dice, oye, a lo mejor todo eso te va a desecar la imaginación, a lo mejor todo eso te convertirá en un gran mecanismo de relojería, pero te vas a olvidar de tu espacio y de tu tiempo. Y esa especialización, que es tan importante y tan necesaria para otras cosas, tal vez, si lo tenemos como único objetivo vital, nos va a acabar con eso que llamamos la naturaleza humana y nos va a llevar al sufrimiento, al error. Aquí hay especialistas en literatura y sufrimiento, no seguiré yo por ahí, pero claro, ¿a qué? Dice, pues a que esa fragmentación nos va a llevar a que los individuos sean siervos. Es decir, sociedades hiperespecializadas como la nuestra conducen necesariamente, casi, a una especie de pobreza económica y cultural. Y uno puede decir, ¿pobreza económica? Si nunca hemos tenido tanto, lo dirá usted. Eso, si vemos las cifras, los que tenemos tanto somos muy pocos. Y la riqueza cultural, ¿dónde está la riqueza cultural? No, pues ahora somos más ricos que en otros momentos, disfrutamos más de nuestro entorno, de nuestro ambiente, de la naturaleza. Claro, todo esto a Schiller le parecía que era radical, lo radicalmente importante. Entonces, una cosa que es muy romántica es desear liberarse de los límites. Y por eso es dramático que cuando uno busca cuestiones referidas a lo estético, lo que aparezcan sea cosmética. Entonces, estamos en una especie de urgencia antropológica, diría yo, porque él propone algo mucho más potente y es la recuperación de la ley moral a través de la belleza. No es algo que se le ocurra a él solo, sino que tiene también una tradición muy cercana a él, ¿no? Entonces, hay como una oposición que es tramposa y es la que habla de la dictadura de la naturaleza frente al espíritu. Él se da cuenta de que esto es tramposo. Él se da cuenta de que no se puede oponer naturaleza y espíritu, que es una trampa que los racionalistas han planteado a la humanidad y la humanidad se la ha tragado. Es decir, se ha pasado por alto la educación de los afectos, de los sentimientos. Claro, es que en Weimar serán muy románticos, pero no tenían core curriculum. Nosotros sí lo tenemos, por eso las mentes que piensan dicen, no, hay que hacer un curso sobre afectividad. No, está muy bien que pensemos sobre las relaciones, no sé qué. Qué importante es la sexualidad, qué importante es el corazón, qué importante es la razón. Pues aquí estamos, ¿no? Qué importante es la ciencia y la fe. Pues eso, que en Weimar no había core curriculum. Y entonces el propósito de Schiller con la educación estética es mejorar el mundo. Y eso solo se hace a través del comportamiento, y eso solo se hace a través de la hermosura, del placer, de los sentidos. Claro, no podemos quedarnos sin la educación sentimental. Porque si hacemos solo educación racional, si solo enseñamos ecuaciones, pues la cosa no funciona. Y hay un matiz que es muy interesante, que es este. Pues ¿qué pinta aquí este? Es clave. Ya sé que es muy anticuado, pero es una especie de impulso de juego. Pero ¿qué es lo que hace Mario? ¿Qué es lo que quiere hacer Mario? Un mundo mejor. Liberar al oprimido. Esto es casi como el evangelio de hoy, los cojos andan, los tal. Ya, ¿por qué? Porque en el juego es donde más libres somos, porque nos sentimos absolutamente libres cuando jugamos. Hay unas reglas, obviamente, no se trata de ser homófobos. Hay un itinerario, hay un fin, hay unos medios, sí, pero todo está en su sitio. Es decir, ese impulso de juego, ese impulso de disfrute, implica necesariamente la razón y los sentidos. El disfrute sensorial no tiene por qué estar reñido con la reflexión teórica. La belleza es una armonía entre ambos. Esto es de verdad lo que se puede extraer en las cartas de la educación estética. Es decir, dar lo mejor de nosotros en cualquier situación. Los juegos pueden ser una preparación para la vida. ¿Por qué nos enseñan a jugar de niños? Para aprender determinadas cosas que son esenciales luego para la convivencia. Esto luego volveré sobre ello, porque es convertir a Aristóteles en una gamificación, pero luego hablaré sobre esto. Es decir, la belleza no sirve para nada concreto.
Es decir, es lo más importante, igual que la filosofía. Es fundamental para la ética. ¿Por qué? Porque nos devuelve la libertad, esa libertad, o atada a la naturaleza, entendida en el peor de los sentidos, o atada a los sentidos, entendidos en el peor de los sentidos. Es decir, que ese elogio, podríamos decir, que nace en el romanticismo sobre la sensibilidad, la inteligencia, la creatividad, la imaginación, yo diría también la sostenibilidad. Pues yo, por ejemplo, lo veo ejemplificado en una cosa como esta, que tuvimos hace poco y que además no sé si es nuestra, yo creo que es nuestra, ¿no? Es nuestra. O sea, podemos presumir. Es decir, esta obra yo creo que es una de las más hermosas en los últimos tiempos que yo he visto, que es toda una reflexión sobre cosas que van a desaparecer y que, sin embargo, tienen mucho que decirnos, ¿no? Pues un poco ese elogio de la inteligencia, porque es 2.200 o 2.700 CDs funcionando al mismo tiempo, con colores, con sonidos, con imágenes, películas, tal. O sea, genera algo tan difícil de hacer que solo la creatividad, que solo la libertad, que solo la inteligencia y que solo la sensibilidad combinadas pueden ofrecernos como fruto. Entonces, esa compatibilidad entre el impulso natural y la razón, entre la ética y la estética, nos llevan a que lo importante reluzca y deje de estar asfixiado por lo urgente, que es lo que decía antes, que es lo que solemos hacer en la uni. En la uni nos preocupamos por lo urgente y desatendemos lo importante. Y decir, ay, ¿dónde están las actas? Y tal, ya, pero... Y tú has enseñado lo que tenías que enseñar. Ya, pero tengo que cerrar las actas hasta el día, ya, pero... En fin. Es que tengo que cerrar el programa de asesoramiento, ya, pero has asesorado. Bueno, en fin. Entonces, esa forma que es además más democrática, ahora que estamos en estas épocas tan complicadas políticamente, la belleza podría conseguir hacer feliz a todo el mundo. Es decir, que todos olvidemos nuestras limitaciones y entremos en otro escenario. Si os apetece dar un paseo por las cartas, voy a decir una palabra de cada bloque. Se pueden dividir en 5 bloques. El primer bloque es de la carta 1 a la 5. Se hace un examen sobre la diferencia entre naturaleza y razón. El bloque 2, que es el de la carta sexta a la 10ª, explica o explora las realidades sociales y culturales ubicadas hacia ese objetivo de la belleza como necesaria, condición necesaria para la libertad. Belleza necesaria para la libertad. ¿Queréis pensar esto un segundo? Es decir, aunque luego hagamos feísmo, pero la belleza es una condición necesaria. Tercer bloque, de la carta 11ª a la 16ª. Ahí desarrolla lo que podríamos llamar un ideal de belleza para la humanidad. Y tiene mucho que ver lo afectivo, la persona, el ser humano, la belleza ideal, pero no solo a la manera platónica, que yo como neoplatónico convencido me gustaría. No, es mucho más potente. El cuarto bloque, de la 17ª a la 23ª, habla sobre algo que es fundamental, y es construir entre todos un estado estético. Es decir, que allá donde estemos, lo estético no sea un accidente. Si estamos en la polis, hagamos una polis estética. Si estamos en el gobierno, hagamos de nuestra acción de gobierno algo estético. Ahí donde estemos, a la altura en la que estemos. Y el último bloque, el quinto bloque, es la cartas 24 a 27, que está muy por lo de los principios morales, ¿no? Es una especie de cierre. De esos 5 bloques yo me quedo con unos fragmentos de una sola carta, para no ser pesado, y es lo siguiente, la carta sexta. ¿Por qué? Porque también tenemos en nuestra forma mentis occidental un formateo de salida, y es pensar que nuestra cultura sí o sí arranca siempre en los griegos. Y es verdad, para tantas cosas, pero para otras no. Entonces, claro, Schiller, cuando se pone a reconstruir qué sería un mundo ideal, pues se va a los griegos. ¿Por qué? Porque es alemán. Si fuera italiano no se hubiera ido a los griegos. Y si fuera español, pues a lo mejor hablaba de flamenco, en vez de charlar o inspirar a Beethoven. Bueno, dice esa carta sexta lo siguiente. Me quedo con algunos. Vemos a los griegos plenos, tanto de forma como de contenido, a la vez filósofos y artistas, delicados y enérgicos, reuniendo en una magnífica humanidad la juventud de la fantasía con la madurez de la razón. Juventud de la fantasía con la madurez de la razón. En aquel entonces, en la maravillosa aurora de las fuerzas espirituales,
la sensibilidad y el espíritu no poseían aún campos de acción estrictamente diferenciados, porque ninguna discrepancia los había incitado a separarse hostilmente. Él viene a concluir en este primer párrafo algo así como que poesía y filosofía, dice, podían intercambiar sus funciones, porque ambas, cada una a su manera, hacían honor a la verdad. Y concluye, pero qué distinto es todo entre nosotros. ¿Por qué empezamos por los griegos cuando queremos reconstruir el mundo a mejor? Porque se produce algo que es impepinable, nos autorreconocemos en ellos. Cuando uno ve al Doríforo, aunque sea un gordo bajo como yo, pues dice, ah, mira, un tío como yo. Sin embargo, si ve una pintura egipcia que está así de lado, pues dice, yo no soy así. Tiene un segundo matiz, y es que los griegos fueron capaces de objetivar su patrimonio. Es decir, nos contaron quiénes eran y cómo hacían las cosas. Uno lee Pausanias, viaje por la Hélade y tal, y te va contando cómo es todo. Y hay un tercer matiz, y es que siempre los griegos trabajaron en modo core curriculum, es decir, interdisciplinarmente. Aquí yo veo caras, las que conozco, los que no conozco, pues las veo, pero no sé, de ciencias y de letras, podríamos decir, ¿no? Y esto es muy bonito. Esto casi nunca pasa, ni en los grupos de investigación, ni en las universidades, ni en nada. Y sin embargo el core curriculum tiene esa fortaleza, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? La cuestión no es que vayamos a los griegos, no. ¿Qué hacemos nosotros hoy? ¿Qué nos aporta hoy la belleza a nosotros? A ti en tu clase y a mí en la mía. En tu vida y en la mía. Hoy, no en los griegos. Y continúa la carta sexta. ¿Por qué cada uno de los griegos puede erigirse en representante de su tiempo y no así el hombre moderno? Porque al primero le dio forma a la naturaleza que todo lo une. Esto es muy chulo. Los griegos podían ser uno porque estaban siendo uno con su naturaleza. Es decir, estaban en su casa. Esto de la ecología todo el mundo recuerda que es estar en su casa, ¿no? Saber de la casa que habitas. Claro, si tú no sabes dónde estás, si no sabes en qué casa estás, si no tienes casa. Pero los griegos, Schiller le dice, oiga, es que la naturaleza no es cualquier cosa. Si usted está en su casa, usted cuida su casa. Usted no hace cosas feas en su casa, porque es su casa. Un poquitín más adelante dice, se fue desgarrando esa unidad y una pugna fatal dividió sus armoniosas fuerzas. Y fijaos cómo caracteriza la escisión. El entendimiento intuitivo y el especulativo se retiraron hostilmente a sus respectivos campos de acción, cuyas fronteras comenzaron a vigilar entonces desconfiados y recelosos. Es decir, el error no está fuera, el enemigo no está fuera, el enemigo está dentro, cuando nosotros mismos nos hacemos autoesquizofrénicos y dividimos la intuición de la especulación, la sensibilidad del espíritu, la naturaleza de nuestra propia condición. Él dice, claro, se crea entonces una dinámica de amo y señor. Por si a alguien le suena esto a Hegel, pues claro. La diferencia es que Hegel no hay quien se lo fume y a Schiller todo el mundo le daría un abrazo. Total, que uno dice, desconfiados y recelosos. Y dice, al tiempo que de una parte la prolífica imaginación deseca los laboriosos plantíos del entendimiento y de otra el espíritu de abstracción consume la hoguera al lado de la cual se había podido calentar el corazón. Es decir, de aquí, del recelo, de la desconfianza, ¿de dónde viene esto? Esto viene de la duda. Esto viene de la duda clarísimamente, de ese escepticismo que genera la Ilustración al poner solo la razón de una determinada manera. Y ese escepticismo lo que genera luego es relativismo. Y de ese relativismo hay algo que es la enfermedad más contemporánea de todas, que es la depresión. Esto filosóficamente se llama solipsismo. No sales de ti. Y es que te da miedo, sino asco, o las dos cosas. En fin. Total, la consecuencia es el desmoronamiento de la cultura. Leyes y costumbres fueron separadas entonces violentamente. El placer se desvinculó del trabajo. Fijaos qué chulada de frase. El placer se desvinculó del trabajo. Luego antes había placer vinculado al trabajo. El medio de su finalidad, el esfuerzo de la recompensa. Si escindimos esas cosas, escindimos los medios de los fines, si escindimos el placer del trabajo, por ejemplo,
es muy desagradable venir a trabajar. Y sin embargo nosotros venimos tan contentos, que viene un tío a hablar de belleza y aquí estáis. En vez de, ahora que no tenemos clases y que alguno además no tendrá exámenes, en vez de estar tan a gusto leyendo en su despacho, pues dice, voy aquí a formarme con el core curriculum. Hay que tener mucho arte para hacer esto. Bien, concluye esa sexta carta diciendo, debemos ser capaces de restablecer nuestra naturaleza, esa totalidad que la cultura ha destruido, pero tenemos la posibilidad es hacerlo mediante otra cultura más elevada. Es decir, nuestra responsabilidad hoy es hacer cultura elevada, queridos, no ponernos al ras del ministro de culturas inadecuadas. ¿En qué estaría yo pensando? No, pero lo dice Schiller, no lo digo yo. Es decir, no lo penséis como una crítica mía. Es que dice Schiller, oye, la cultura, determinado tipo de cultura nos destrozó. Pero como nosotros somos los que hacemos la cultura, ¿qué os parece si la hacemos mejor? Y más elevada. Yo leí hace tiempo unos estatutos que decía, convivencia culta. Dije, sí, ¿eh? O sea, esto es un colegio mayor, convivencia culta. Mola. De donde yo venía, eso no estaba en los estatutos de los colegios mayores. Claro, por ponerle un par de antecedentes a Schiller, uno de ellos, sin duda, es este. Estas son las cartas, esta es la carta que he leído. Este es uno de los antecedentes claros. Es el señor Kant investigando sobre lo bello y lo sublime. Claro, la solución está en Kant, que no, que quandus dormita homerus. Es decir, Kant llega a decir unas barbaridades, y en esta obra, concretamente, de naturaleza supina. Pero también dice algún acierto, muchos aciertos, ¿no? Entonces, cuando se habla de sentimiento de belleza, de dignidad de la naturaleza humana, pues Schiller tal vez lo había aprendido en Kant. Pero claro, también Kant pues, es sexista, no diré que es esclavista, pero casi, es racista sí o sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a las fuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque es clarísimo que a todos nos gusta quedar bien con los textos, pero por citar uno solo, ¿no? Para que tengáis prevenciones hasta con Kant. Los negros de África carecen por naturaleza de una sensibilidad que se eleva por encima de lo insignificante. El señor Hume, que es la fuente de Kant, desafía a que se le presente un ejemplo de que un negro haya mostrado talento. Y así podría seguir porque la deriva es monumental. Claro, esto no es volver a la casa que quiere Schiller. Esto es pues etnocentrismo, lo que ustedes quieran. Bien, pero no estamos en esta. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que qué difícil es educar. Es decir, tú y yo, ¿cuántas veces meteremos la pata en clase? Bueno, a lo mejor vosotros no, yo sí. Entonces, cuando estamos hablando de cosas importantes, qué difícil es encomendarse a la prudencia. Deberíamos hacer un ejercicio, es decir, tengo claro lo que quiero contar. Es decir, no podemos decir barbaridades. No porque luego salgamos en Twitter, o en El País, o donde nos quieran sacar, sino porque lo que tenemos delante es un tesoro, que se llaman estudiantes, alumnos. Y ahí tenemos la corresponsabilidad de construir con ellos esa cultura elevada, porque el que dice, no, la cultura elevada la construyo yo, pues eres bastante tonto, si piensas que lo vas a hacer tú solo. Es decir, el primer síntoma de que la cultura será elevada será de que tus clases estén llenas. Y si se nos vacían, tenemos que hacer una reflexión y tenemos que mejorar. Total, que una tercera idea, o cuarta, ya no me acuerdo. Construimos para restaurar nuestra propia naturaleza. Es decir, es una especie de reconstrucción de la polis, si me permitís así, por utilizar el lenguaje aristotélico. Y entonces uno puede decir, traduciendo el texto de la Política de Aristóteles 1252a, que a vosotros os da igual, pero a mí me gusta citarlo bien, cualquier ciudad, podríamos decir cualquier universidad, es una cierta comunidad. Y toda comunidad está constituida con miras al bien. Nosotros también. Nosotros no estamos constituidos con vistas al mercado. Nosotros no estamos constituidos con miras a ser los mejores empleadores del mundo. Sí, eso sí. Pero con más fondo. Entonces dices, constituidos con miras a algún bien. A un bien superior. A un bien superior. Por tanto, ese bien superior es la vida buena, es la felicidad, es lo que dice Schiller. Vamos a hacer algo juntos para ser felices, porque solo seremos felices si estamos juntos. ¿O conocéis alguno que esté solo, que haya nacido solo, él solo?
¿Conocéis alguna espora que hable? No sé, los de ciencia a lo mejor me dicen sí y me tumban, pero correré el riesgo. Otra cosa es que tú veas una espora y a ti te hable. Yo eso lo entiendo, porque a mí los números me hablan. Bueno, da igual. Por lo tanto, dice Aristóteles en otro texto de la Política un poquitín más adelante, está claro que esa ciudad, que esa comunidad, que esa universidad, diría yo, es una de las cosas naturales y que el hombre es, por naturaleza, un zoon politikon, un animal social, un animal político, un ser cívico. Y un enemigo de esto, es decir, aquel que no quiere estar con otros para ser feliz a través de la belleza, solo hay dos opciones, con minúsculas las dos. O es una bestia o es un dios con minúscula. Nosotros, seres humanos con minúsculas, estamos hechos para ser felices, juntos. ¿Cómo? A través del logos, que es tanto como de la palabra, que es tanto como de la razón, que es tanto como la capacidad de discernir lo justo y lo injusto, lo hermoso de lo feo, aunque uno sea gallego. Y entonces va y dice, no diré ahora textos de la metafísica ni nada, uno de la retórica en honor a Juan de Mairena. Dice en la retórica Aristóteles, 1366a. Es bello lo que siendo preferible por sí mismo resulta digno. Lo del concepto de dignidad que tanto se usa, ¿para qué usamos eso? Es bello lo que siendo preferible por sí mismo resulta digno. O lo que siendo bueno resulta placentero. Fijaos qué cosa tan potente. Es decir, lo bello es digno, pero además da gusto y rinín. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque va en su naturaleza tener esa doble vía. Y entonces dice, si esto es lo bello, entonces la virtud necesariamente es bella. Es decir, que nadie se piense que la virtud es algo que un castigo divino, que la virtud es una ascesis brutal y que entonces uno llega hasta... No, es que la virtud es una hermosura. ¿Por qué? Porque te recuerda quién eres, tu dignidad, y además te produce placer, puesto que siendo bien, dice Aristóteles, es digna de elogio. Claro, ¿cómo se consigue esto? Solo, a través de la educación, solo a través de la educación con otros. Yo tengo Rafa lo sabe y se ríe de mí cuando digo esto, pero tengo un rollo con el ser con otros, ser para otros. Es que uno está aquí porque le trajeron a este mundo y solo es lo que es porque está con otros y solo es lo que, o solo puede llegar a ser quien es si es para otros. Es decir, esto que llamamos papel formativo de la belleza radica justamente en este ser zoon politikon. Aristóteles, esto no puedo hablar ahora de esto, pero Aristóteles distingue muy bien entre tener logos y tener voz, porque voz tiene cualquiera. Yo recuerdo siempre una sentencia de un filósofo al que yo apreciaba muchísimo en vida, que era don Gustavo Bueno, padre, que decía, usted habla, pero no dice nada. Pues eso, es la distinción entre el logos y la voz. Los loros no hablan, los loros tienen voz. Ahora dirá un filólogo, sí hablan. Bueno, pues ya, entendedme lo que estoy queriendo decir. Última idea. ¿Cuánto me queda? Ya nada, ¿no? Bueno, última idea. La cosa no es echarle la culpa a Descartes. Decir, toda la duda, el pensar, el racionalismo, la culpa la tiene este pobre. No, este tío es muy majo. No porque se fuera a educar en los jesuitas, que eso cualquiera tiene una mala tarde. No porque sea el inventor del método científico en su vertiente moderna, no. Sino por algo tan sencillo como cuando define eso que llamamos el cogito ergo sum, dice, pero ¿y qué es una cosa que piensa? A mí eso me fascina, esas dos líneas que dice, ¿qué es una cosa que piensa? A mí me parece fascinante. Dice él, es una cosa que duda, que entiende, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, y también que imagina y siente. A mí todo esto me parece formidable, excepto que sea una cosa. Si a la res cogitans le quitas la res, oye, qué bien. ¿Verdad? Duda, entiende, concibe, afirma, niega, no quiere. Entonces, claro, vemos este retrato que es tan conocido de las historias de la filosofía, cuando lo ponemos en clase, la gente dice, ya lo he visto, sí. Pero, entonces, ¿qué tiene esto que ver con la belleza? Mucho. Fijaos, tenemos un gemelo me perdonarán los del museo, pero tenemos un gemelo de este cuadro nosotros en el museo, que es este. Que no son gemelos, son gemelísimos. Claro, en este, ¡ay, qué orden, qué simetría! Es como él, es que este cuadro es como lo que era la belleza antes.
orden, simetría, regularidad. Pero en realidad Descartes era así. No. Cuando ve esta cabeza de mosquetero, ¿a qué le pasó a Picasso? ¿Le pegaron un martillazo en el cerebro? No, es que lo hermoso puede no tener nada que ver con la simetría. Es como cuando a mí, Chus, mi mujer, me dice, pero qué guapo eres. Pues esto. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, que le dieron un martillazo, pues sí, que en el caso se lo di yo concretamente, para que se enamorara de mí. Bueno, entonces, o esto otro. Fijaos, yo aquí, cuando veo al Greco, también pienso en Descartes, pienso en nuestro mosquetero, y pienso decir, este tío pensaba con el corazón. Es un modo schilleriano de decirlo. Por eso tiene la mano en el pecho. Pero no es mentira, esto también es mentira. ¿Por qué? Como este otro. Claro, son gente que va con gola, ¿eh? Toda esta gente va con gola y vestida de otro. Es muy curioso. Si Velázquez te mira, que es lo único que sacamos en claro de las Meninas, cuando Velázquez te mira, ¿qué está queriendo hacer contigo? Te está queriendo manipular. Porque te está diciendo, ¿ves este cuadro que estás viendo? Sí, pero no ves el cuadro que estoy pintando. Y además te estoy sugiriendo lo que pinto, pero tú no lo vas a ver en tu vida. Al único que ves a los ojos, al único que puedes mirar a los ojos es a mí, a Diego. Claro, es una tortura esto. Descartes y Velázquez tienen mucho que ver. Yo daba un curso de 3 meses en Copenhague sobre las Meninas. Fijaos lo que se puede hablar durante 3 meses, con lo charlatán que yo soy, sobre un solo cuadro. Pero cuando tú ves a Velázquez mirándote a la cara, ya no puedes ver el resto. Ni siquiera a la infanta Margarita, que se supone que está allí como estrella principal, ni siquiera a los Reyes, ni a Pepe Jiménez, a nadie. A Pepe Nieto, nada. Y lo sabemos todo del cuadro. Y sin embargo no vemos el cuadro que él pinta. Pues a veces la realidad es un poco así traicionera. Te muestra cosas, pero en realidad para ocultártelo todo. Entonces nuestra tarea como educadores, cuando vemos a los alumnos delante, es un poco como las Meninas de Velázquez. Parece que lo vemos todo y en realidad no estamos viendo nada. Esto luego en el asesoramiento nos damos cuenta, efectivamente no había visto nada. Pero es muy bonito saber que no estás viendo nada. Y es muy importante darte cuenta que no puedes entrar a negociar con cosas innegociables. Este es Picasso. Si yo os digo esto es un Picasso, nadie diría que esto es un Picasso, ¿a qué no? Este es el autorretrato que él pinta cuando es joven. Y el mosquetero que hemos visto del museo es un cuadro que él pinta cuando ya es un ser muy mayor. Este autorretrato de él, que se lo pinta con peluca, igual que el mosquetero tiene la gola y la peluca, o la imagen de Fansal de Descartes, o el caballero de la mano en el pecho, siempre hay un indicativo de que alguien se está disfrazando, de que a veces la realidad no es tan directa. Y entonces, del pienso como existo, que puede ser un buen paradigma, pero es muy incompleto, es muy poco romántico, porque también podríamos decir siento, luego existo, o cómo, luego existo. La mejor reflexión española, yo creo, a la aportación, yo creo que hay 2 grandes aportaciones del pensamiento español a la humanidad. Una es el derecho internacional, si me lo permite los de derecho, Francisco de Vitoria y compañía, y la otra es Ramón Turró. Pienso, luego existo. Descartes. Ramón Turró. ¿Cómo? Luego existo. Es muy difícil salir de ahí. Entonces, claro, ahora tenemos otra. Compro, luego existo. Que tiene mucho que ver con lo que veíamos antes de buscar en Google beauty o belleza. Entonces, solo aquello que puedo comprar, solo aquello que puedo dominar, solo aquello sobre lo que pongo mis garras o mi cartera o mi billetera, es lo que me hace sentir que soy hermoso. Pues vamos arreglados. Entonces llegamos a este escenario tan romántico de la soledad, de la reflexión, de la inquietud del naufragio, o lo que es algo peor, el canibalismo que decía antes, ¿no? Ese tiempo que nos lo come todo. Y, moraleja, oiga, belleza es esto. Ya, pues, no sé si verlo. A mí me parece más, fijaos la tropelía que tiene esto, pero la similitud que tiene esto con el euro en pesetas es llamativa. Es decir, ¿quién entiende de economía? ¿Y quién entiende de belleza? Pues los alemanes, en Europa los alemanes. ¿Por qué? Porque 1 euro son 2 marcos, déjate de multiplicar con decimales. Ahora, cuando hacemos la proporción phi, que es la que usaba Fidias, por eso se llama phi, que es la sección áurea, pues claro, sale esa retahíla de números y sale, curiosamente, como diría Schiller, nuestra reconciliación con el mundo natural. Es decir, la naturaleza trabaja con estos numeritos. Es decir, cuando uno va y sale a darse una vuelta por el bosque
como hago yo gracias a Burutain, casi todos los días, lo que me encuentro es con esta serie numérica, que me dice que cada cosa está en su sitio, incluido yo. No, yo no. Mis brazos, mis extremidades, no, tararí que te vi, tachón. Es así, pero las ramas de los árboles sí. La coliflor, sí. Las hojas de la berza que están en la huerta, sí. Y no digo ya el romanescu. Para aquellos que no sepan lo que es el romanescu, por favor que lo busquen en Google. Es la mejor prueba de que la naturaleza funciona con sección áurea. Por favor, búsquenlo, que es como una coliflor a la N. Romanescu. Y dices, pero ¿cómo puede hacer la naturaleza cosas tan hermosas para comer? Con el mal feel que tiene lo que comemos. Bien. Moraleja, se acabó la belleza. Ahora sí que termino, de verdad, vamos a hacer un paso rápido. Pues dices, ¿esto es una obra bella? ¿Que un tío empaquete un acantilado? Pues a mí me parece fascinante. Además se llama Cristo. Pero tiene sentido todo el del mundo, lo que pasa es que ahora no podemos. ¿Tiene sentido hacer una transvaloración de lo estético? Claro que lo tiene. Hombre, explicándole cuadros a una liebre muerta, tendríamos que explicar por qué este señor explica cuadros a una liebre muerta. Total, en el año 2000 tiene lugar en la Royal Academy of Arts of London esta exposición, Apocalipsis. Y fijaos lo que dice ahí, el título de la expo era Apocalipsis. Y las dos claves son belleza y horror. Podríamos decir en el mundo contemporáneo, dice en el arte contemporáneo, pero ¿y cuáles eran las obras que allí salen? Esto es una instalación construida a través o partiendo de objetos que estaban en campos de concentración. Aquí tienen esta obra que se titula Lo que es infierno. Claro, son campos de concentración. Esto es una maqueta de 9 millones de figuras, ¿vale? O algo así. O, claro, en el otro extremo, lo absolutamente banal, lo absolutamente divertido, lo kitsch. Jeff Koons, recuerdan a Jeff Koons de esta obra, salió en los medios hace nada como la obra más cara de un artista vivo. Esto es un conejito de los que hacen cuando llevamos a los niños a las ferias. Y lo hacen con globos. Bueno, este está hecho con acero, mide 1 metro, más o menos como yo, y cuesta solo a precio de martillo 91 millones de euros. Dice, ya, y esto sí, bueno. O esta otra que se titula Los indeseables, claro. Esta instalación es complicada, porque es como una gran historia de amor, ahí qué romanticón, ¿verdad? Una pareja contemplando una puesta de sol, pero en el fondo es basura. Son bolsas de basura. Claro, el amor es una basura. O esta otra, ¿no?, de Mauricio Catelán, de la obra Nona. Este es el mismo autor que de esta obra, ya se ve que de imaginación anda un poco flojo. Pero de recurso dinerario, muy bien, ¿eh? ¿Qué sucedió con esta obra? Ustedes lo saben, ¿no? Llegó otro y se la comió. Es decir, esto indica también que un gran fin del arte es superar el arte con arte. Es decir, como todo, la cultura solo puede ser superada de verdad con cultura. Y a mí me parece un gran acto cultural que David Datuna, que aquí le tienen, que además también es artista, pues llegue y se coma un plátano de 120.000 euros. ¿Era un poco caro el plátano? Bueno, ya se sabe que con la erupción de La Palma a lo mejor ha subido el precio. Moraleja, moraleja. Belleza que transforma. Aquí tienen la pieza que a mí más me gusta y que más me evoca cuando voy a nuestro museo. No sé si, para mí es la más bella, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque me recuerda lo que soy. Un tipo al que le gusta tener los ojos abiertos, un tipo al que le encantaría poder volar, un tipo que es muy nocturno como este búho, un tipo al que le fascina aprender, un tipo al que también le gusta callar. Muchas gracias, muy amables. He pasado un poco de la hora, perdón. Bueno, tenemos ahora unos minutos para coloquio, preguntas, observaciones, aportaciones. Quien quiera intervenir, tenemos también un micrófono para que se pueda oír en streaming. No sé si hay alguna pregunta entre el público. Voy a ver si han llegado. Bueno,
Muchísimas gracias, Ricardo. No defraudas. Ha sido súper interesante, amén, ha sido muy completo. Yo te quería pedir, bueno, si te parece bien, alguna reflexión sobre, lo ha apuntado así un poco, sobre la belleza y el sufrimiento, porque yo estoy dando esta asignatura, ¿no?, sobre literatura y sufrimiento, y o sea, parece como que es siempre inevitable, ¿no? Y más cuando aspiras a algo, ¿no?, como el bien o la belleza o la bondad, ¿no? Entonces, la relación entre belleza y sufrimiento, ¿podrías decirme algo? O sea, es inevitable cuando la belleza parece como la ausencia casi del sufrimiento. Es que tenemos una falsa concepción de lo bello, seguramente. Igual que la tenemos del bien también, o de la libertad. Es decir, hay macroconceptos, por así decirlo, que los tenemos mal entendidos. Tendemos a pensar que aquello que es belleza es placer, y exclusivamente placer, luego no cabe sufrir. Es decir, como si en el sufrir no cupiese el placer, y eso es falso. Entonces, es decir, son órdenes distintos. La belleza puede ser un objeto que produzca sufrimiento, sin duda alguna. El sufrimiento puede ser hermoso, sin duda alguna. Y esto sin ser masoquistas, quiero decir. No estamos hablando, yo por lo menos no estoy pensando en procesos desviados de ninguna clase, sino estoy pensando en lo que es realmente el espectro de la sensibilidad humana. Yo creo que lo único que puede aportar la estética al universo, o al pluriverso, o al metaverso, es amplificar o que seamos conscientes de lo amplios que son los límites de la sensibilidad humana. Es decir, hay cosas que están fuera de nuestros límites y eso está fuera de lo estético. Pero si nos acostumbramos a que lo estético solo es aquello que corresponde a determinadas categorías formales que tienen que ver con la regularidad, con el orden, con la proporción, con la simetría, con el placer, con la ausencia de dolor, estamos equivocados. Es decir, nuestra sensibilidad es mucho más integral que todo eso. Entonces, cuando uno afronta una experiencia de sufrimiento, puede ser tremebundo y humanamente, pero puede ser hermosísimo. Yo, el ejemplo que pongo en clase es el de las tragedias griegas. Es decir, eso de suyo, cada uno dice, pero vamos a ver, hombre, ¿de qué estamos hablando? ¿De que a ti te parece bien que Medea se cargue a sus hijos? No. ¿A ti eso te parece guapo? No. Tiene una hermosura, tiene un algo que no es el acto lo que me produce hermosura, sino justamente que eso pueda suceder y la experiencia que yo tengo es tremendamente hermosa. Ahora, eso no quiere decir que no esté desgarrado de dolor. El ejemplo, también otro ejemplo que suelo poner es un crucificado, ¿no? Es decir, si ponemos en mente un crucificado que solo tal vez tengamos todos en la cabeza, por pensar en el Cristo de Velázquez, ¿no? Si el Cristo de Velázquez lo vemos ahí medio muerto o muerto ya, sangrando, y o sea, ¿cómo eso nos puede parecer hermoso? Entonces, podríamos distinguir dos planos. Uno, el objeto como cuadro, y tú dices, como cuadro, es alucinante. El negro de Velázquez, no hay otro negro como el de Velázquez. Y es un fondo como irreal. Y de pronto está la luz de Cristo, nunca mejor dicho, que no le sale de la corona, le sale de las tripas. Esto es muy importante. Le sale del estómago, no del corazón. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que la luz salga de dentro? Bueno, porque es Dios. ¿Y cómo es posible que yo, que quiero a ese Dios, resulta que me parezca hermoso verlo crucificado? Entonces Santa Teresa tiene unos textos formidables de lo que le pasaba a ella en la vida y en otros sitios a propósito de contemplar imágenes de un Cristo sangrante. Entonces tú dices, no, es que estamos mal de la cabeza. No, es que el sufrimiento puede ser profundamente hermoso. Y eso no quiere decir que seamos unos degenerados. Eso quiere decir que lo hermoso no es solo placer, ni sobre todo placer. Porque sí que enseña, luego van a hablar de juicio estético, no sé exactamente de qué va a hablar Nieves, pero hay una cosa que es muy llamativa. Y es que lo estético nunca aporta información relevante, podríamos decir, para un científico. Es decir, los juicios estéticos no son juicios de conocimiento. Tú dices, el Cristo de Velázquez es bello. ¿Y qué estás diciendo? Que es bajo, alto, tal. No describes nada. Y cuando dices bello es lo que tú tienes en la cabeza, lo que tú tienes en el corazón. Pero el otro, lo único que capta es que a ti eso te parece bello, sin saber qué es para ti lo bello. Con el sufrimiento pasa un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque los umbrales y la sensibilidad que uno tiene y la capacidad de gestionar las emociones que uno tiene son intransferibles. A mí me emocionó mucho
es una sentencia tan de perogrullo, pero recuerdo al fraile que me la enseñó, me daba filosofía, fraile carmelita, y decía, la idea del dolor no es dolorosa, señores. Claro, él me lo decía mientras me tenía de rodillas. Y yo decía, la idea no es dolorosa, pero tengo las rodillas machacadas. Yo ciertamente hacía un ejercicio porque yo estaba bien puesto de rodillas. Pero cuando él decía, la idea del dolor no es dolorosa, entonces yo decía, lo que me duele no es la idea, son las rodillas. Entonces, pero yo sufría, pero no sufría por el dolor de las rodillas, sino por haber sido un imbécil castigado por una imbecilidad. Entonces, el sufrimiento yo creo que es una gran escuela de la estética, sin duda alguna. Y también hay otro matiz que los griegos en esto eran figuras. En griego, como saben, hay voz activa, voz pasiva y voz media. Cuando hablamos de aizanomai, eso está en voz media. En castellano eso no existe, que yo sepa. Existe o la activa o la pasiva. Pero cuando a la vez eres activo y pasivo, o no eres ni lo uno ni lo otro, eso es lo que sucede. Cuando nos pega un pepinazo, una emoción, o algo que no controlamos. Y es que estaría muy bien que pensáramos que lo estético no es algo que nosotros controlamos, es algo que nos pasa. Eso nos devuelve a la humildad, nos devuelve a la racionalidad sincera, a la sencilla, a decir, estoy limitado, no soy todopoderoso, no me pasa nunca nada, no soy casi nada. Entonces, grandes experiencias estéticas de sufrimiento se me ocurren varias. Yo iría a tu asignatura sí o sí. Te lo digo en serio. ¿Por qué? Aprendería un montón lo primero. Y lo segundo, porque me vendría muy bien para la mía. Y eso podríamos hacerlo algún rato también. Pero somos tan tontos que nos da vergüenza, nos da apuro ir a clases de unos de otros, pero aprenderíamos muchísimo. Bueno, no sé si te he contestado. Pero... Bien. Tenemos aquí otra pregunta. Pregunta Aurora Bernal. Al explicar la belleza, los estudiantes preguntan ¿qué diferencia hay entre el feísmo y el cultivo de la belleza? ¿Qué diferencia hay entre él? Entre el feísmo y el cultivo de la belleza. ¿Cómo discriminamos lo bello si lo feo resulta atractivo? Vamos a ver que hay muchas preguntas. Vamos por la primera parte. ¿Qué es la belleza? Yo le diría, querida Aurora, y yo qué sé. Bueno, no, pero tengo una respuesta. Tengo una respuesta académica que es... Dice Agustín de Hipona, no mi primo Agustín. ¿Las cosas nos gustan porque son hermosas o son hermosas porque nos gustan? Se plantea él esto. Y dice, nos gustan porque son hermosas. Es decir, la belleza es algo. Es algo independientemente de lo que a ti te parezca. Eso diría Agustín. Es decir, la belleza es. ¿Qué es? Pues podríamos decir una idea, si uno es platónico. Es una composición de materia y forma, si uno es aristotélico. Es. Claro, ¿qué sucede? Que con tanta historia de la filosofía nos hemos acostumbrado a que bello es aquello que a mí me parece que es bello. Y claro, esto es una catetada que nos ha llevado al subjetivismo más radical, es decir, a la ignorancia más radical. Si yo considero que bello es lo que a mí me parece que es bello, es una tropelía de tal calibre o comparable a decir 3 más 2 son 6 porque a mí me lo parece. Ya, pero ¿qué componente hay de objetividad en la belleza? Y yo aquí hay una cosa que me parece esencial, y es su componente material y su componente formal. Es decir, no hablo de idea platónica, porque a mí me gusta eso mucho, le voy a ponerme en la acera de enfrente, voy a ponerme siendo Aristóteles. Hay un reconocimiento de algunas cosas que de suyo nos parecen hermosas. Antes hablaba de la matemática. Pero que hay una cosa muy sencilla ahí. Es decir, eso está ahí, lo veas tú o no. Es decir, de suyo hay algo que nos dice que es belleza. La segunda parte... ¿Qué diferencia hay entre el feísmo y el cultivo de la belleza? ¿Cómo discriminamos lo bello si lo feo resulta atractivo? Una cosa muy importante. Los juicios estéticos, ya he dicho, no aportan conocimiento. Que no es una tragedia. Es que hay otros tipos de juicios que sí lo aportan, por relajado todo el mundo, ¿no? Y no es que resulta que todo tiene que valer para todo. Pues no, señor. Los juicios estéticos no aportan conocimiento. ¿Qué aportan? Discernimiento entre lo agradable y lo desagradable. Entre lo que me agrada y lo que no me agrada. Pues ya es mucho eso, ¿no? Es decir, tenemos una facultad de juzgar, diciéndolo a la kantiana, cuya misión en este mundo es decir, esto es agradable, esto es desagradable. ¿En virtud de qué dice la facultad de juzgar, esto me agrada, esto me desagrada? En virtud de varias cosas.
Lo primero es la información que recibimos a través de los sentidos, es decir, la crítica de la razón pura, en caso kantiano. Y hay una cosita que se llama formas a priori de la sensibilidad, que por no ponernos pedantes, es decir, que todo lo vemos espaciotemporalmente. Nadie puede tener una entrada del mundo exterior a su mundo interior que no esté ubicada en un espacio y en un tiempo. ¿Vale? Eso nos ayuda mucho a discernir lo que nos gusta de lo que no nos gusta. Por ejemplo, por ponerme fino, los tatuajes en Tracia están muy mal vistos, pero aquí ahora son muy comunes, luego estarán bien vistos. Es decir, hay cosas que en un tiempo son formidables y en otros no. ¿Y esto a qué nos lleva? A que la facultad de juzgar tiene mucho en cuenta el kairos. El kairos es el tiempo oportuno, es el tiempo de la vida. Los griegos, cronos, el tiempo de los relojes. Kairos, el tiempo de la vida. El tiempo de la vida es el tiempo experimentado, lo que vamos a llamar el tiempo fenomenológico, el que estás a gusto y se te pasa volando, el que estás a disgusto y dices, vaya peñazo, y algo se te hace eterno. Aion, una tercera palabra en griego. Claro, en castellano decimos, la ocasión la pintan calva. ¿Por qué lo decimos? ¿Porque yo sea calvo? No. Porque el kairos, que es la ocasión, no es justo que la pintan calva, no. La pintan calva solo por detrás, porque por delante tiene flequillo. Si tuviera aquí una imagen del kairos, la podéis buscar en la red, el kairos tiene un flequillo. ¿Por qué? Porque cuando la ocasión es propicia y te viene de cara, la puedes agarrar. Pero una vez que pasa ante ti, ya se te pasó, ya no la puedes echar mano. Por eso es calva por detrás, o sea, al revés que yo. ¿Vale? Ese tiempo propicio nos lleva a discernir que algo en su ocasión es fantástico y fuera de su ocasión es horrible. ¿Quién nos enseña eso mejor que nadie? Los sofistas, que tienen muy mala fama, pero son muy buena gente. Claro, los sofistas nos dicen, oiga, es que tener una idea monolítica de belleza es complicado, porque el gusto es diverso. ¿Cómo explicamos el que algo sea bello y a ti no te guste? Pues porque el gusto es otra cosa, es que es distinto al juicio. Es que una cosa es el juicio que uno emite y otra cosa es el gusto. Y el gusto es educable, en el sentido más gustativo de la palabra. Como aquel anuncio de tónica, es que no me gusta la tónica porque la has probado poco. O cuando nos dan un vino a probar en los restaurantes y todos ponemos esa cara de sumiller. Movemos la copa, nos la ponemos ahí de, muy bien, muy bien. No tienes ni idea. Pero sabes una cosa, sabes lo que te gusta. ¿No os habéis dado cuenta de esto? Sabemos lo que nos gusta, a veces no sabemos por qué. Claro, la ciencia del gusto es saber por qué te gusta lo que te gusta. Y eso es mejorable. Es decir, igual que antes no sabíamos multiplicar, ¿os dais cuenta que una vez no supimos multiplicar? Yo recuerdo a mi sobrino que no quería ir al cole, porque decía, tío, es que yo no quiero ir al cole. ¿Pero por qué, hijo? Si tienes allí a los amigos y tal. Sí, sí, eso sí. Pero es que te preguntan 7 por 8 y tú a ver qué dices. Es delicioso eso, ¿o no? Pues esto igual. Entonces hay que saber educar el gusto. Por eso luego la estética pasó a darle mucha importancia al gusto. Y hay muchos tratados a partir del siglo XVIII sobre la educación del gusto. Y yo siempre me gusta citar esta frase de Tapies. El mal gusto lo emborronó todo, lo maltrató todo, lo estropeó todo. Y es verdad, y ahora tenemos mucho mal gusto. Por eso la convivencia elevada, por eso la cultura elevada, la necesidad de hacer eso entre todos. ¿Qué nos quedaba de la pregunta? La última pregunta es, ¿cómo discriminamos lo bello si lo feo resulta atractivo? Esto es. Claro, ¿por qué no nos va a gustar lo feo? La razón es el por qué nos gusta algo. Pero es que nos puede gustar lo feo y lo bello. Porque no tiene nada que ver. Una cosa es juzgar esto como feo, discernir lo feo de lo hermoso, y otra cosa es que nos guste lo feo y lo hermoso. A mí me gustan cosas feas. Y a vosotros también. Cada uno que lo traduzca como quiera. Luego, pues no nos las permitimos, o sí. Pero también nos gustan cosas hermosas. Y esas solemos disfrutarlas algo más. Pero es que es muy importante, ¿no? Es como confundir el gusto con lo bello es distinto. Son cosas distintas, son esferas distintas. Una cosa es una facultad y otra cosa es el objeto que te provoca no sé qué. Entonces, la facultad de juzgar nos enseña a discernir lo feo de lo hermoso. Y el gusto nos enseña a degustar.
¿Por qué nos puede gustar algo que es amargo? Si es amargo, porque nos gusta lo amargo. ¿Y por qué nos gusta lo dulce? Pues porque nos gusta lo dulce. ¿Y cómo te puede gustar a la vez lo dulce y lo amargo? Pues porque soy diabético y de Carabanchel, yo qué sé. Si no es necesario que alguien pregunte, ¿eh? Sí, aquí hay dos últimas preguntas. Bueno, vamos a ver, aquí no sean tan corteses, no sean tan corteses. Vale. Hola. Hola, Mi Coté. pregunta es, en esta educación estética y transformadora, ¿qué dirías sobre el papel que juega la contemplación? Es esencial, quiero decir, ¿cómo se va uno a educar sin contemplar? Contemplar tiene mucho que ver, yo lo veo todo desde lo griego, ¿no? Y el jorao, en teoría viene de jorao. Jorao es como mirar, pero claro, ¿por qué le añadimos el ce? Porque estás mirando a Dios. Al cis también en indoeuropeo, que es la luz. Lo que estás mirando es la luz, eso es contemplar. Mirar la luz, ver la luz, estar iluminado por la luz, sentirse iluminado por la luz, sentirse atraído por la luz, eso es contemplar, lingüísticamente y estéticamente. Como uno, si no empieza por ahí, es como querer andar en bicicleta sin bicicleta, o querer hacer un salto mortal sin saber andar. O sea, hay cosas que no se pueden, hay que poner las cosas en su orden. Desde el punto de vista estético, todo empieza con la contemplación. ¿Por qué? Porque todo empieza con la admiración. Eso es Aristóteles. Pero es que es nuestra cultura, es nuestra forma de ser. Es decir, esto no es una cosa que se les ocurrió a los griegos. Es como estamos hechos, caramba. Es que estamos hechos así. Entonces, ¿por qué vamos a ir en contra de nuestra propia naturaleza? No podemos entrar en el juego estético sin la contemplación. Y eso requiere una serie de condiciones, o de subcondiciones. Tiempo. Tiempo. La básica es el tiempo. Entre comer para sobrevivir y estar en un menú de degustación hay un proceso cultural obvio. Entre satisfacer necesidades vitales y construir belleza hay un proceso vital obvio. Cuando a Winckelmann, que es el padre de la historia del arte desde el punto de vista disciplinar, cuando en 1764, me parece que es, publica la historia del arte en la antigüedad, dice, oiga, ¿por qué hacemos las cosas? Cuestas del arte, ¿por qué las hacemos? Para satisfacer necesidades vitales. Para nosotros el arte, como seres humanos, esto no se nos puede olvidar nunca, satisface necesidades vitales. Para nosotros el arte es una necesidad vital, no es un pegote. Es decir, uno es humano sí y solo sí, entre otras cosas, hace o disfruta arte. Claro, esto parece mentira, pero es tan evidente como. Llega tu niño a casa del cole y te trae en un papel lo que ha pintado en el cole. Y es un gurruño de cosas ahí, tal y cual. ¿Y tú qué haces con eso? Dices, vaya mierda. No, tú dices, oh, qué obra de arte. Y lo pones en el frigo con 2 imanes. Bienvenido a Murcia y estuve en Copenhague. Y pones allí la obra de arte, es decir, haces un ejercicio expositivo, una muestra cultural, y todo el que llega a tu casa ve en el frigorífico esa obra de arte que es un gurruño estético. No. ¿Ve la diferencia entre el gusto y el juicio? ¿Por qué me gusta eso si es un gurruño? Entonces, el tiempo es esencial, la circunstancia es esencial, pero somos eso, es que nuestra naturaleza es satisfacer necesidades vitales. Segundo, una vez que controlamos eso, procuramos darle un toque más técnico, pero eso es muy, muy, muy posterior. Y de ahí surge algo que Winckelmann llamaba lo bello. ¿Pero eso se acaba ahí? No. Winckelmann le da otra vuelta de tuerca. Dice, hemos satisfecho las necesidades vitales, hemos construido belleza, ¿por qué seguimos haciendo arte? Y dice él, para satisfacer el mundo de lo superfluo. Lo superfluo, querida. Es que nos encanta lo superfluo. Porque si no estaríamos todos con taparrabos y venimos aquí cada uno de nuestro color, con la bufanda no sé cómo, la pajarita no sé qué, los zapatos no sé cuál. Lo superfluo no es aquello tonto, es aquello no necesario. Pero es que es fascinante lo no necesario para nosotros. Como seres humanos, naturalmente, satisfacemos necesidades vitales, buscamos belleza y además hacemos cosas que no son necesarias. Porque porro uno no es necesario. Y hacemos muchas más cosas. ¿Vale? Dígame usted. Usted definía antes la belleza con el aspecto material y el aspecto formal.
pero me preguntaba si no era más conectado con la finalidad, o sea, el hecho que es bello lo que me transforma en algo mejor, en conexión también un poco con la esperanza. Claro. Es que me ha faltado lo eficiente y lo final, si me permite. La belleza tiene un punto material, tiene un punto formal, pero también tiene un punto eficiente. Es decir, quién lo hace es muy importante. Porque quién lo hace no solo en modo autoría, sino saber que eso ha sido hecho con ese propósito y que lo ha hecho alguien es muy importante. Y luego está el fin. Claro, oiga, ¿y cuál es el fin del arte? Pues hay muchos. Aristóteles, si nos quedamos en Aristóteles, pues la purificación, la cátharsis, la transformación del alma, el cambio de un estado de ánimo. Y eso va desde Aristóteles hasta Heidegger. Y eso atraviesa toda la historia de la humanidad. Y eso incide en que, cuando usted habla de la esperanza, no podemos no citar esa frase de Stendhal cuando dice: oiga, ¿y la belleza? En ese viaje a Roma, cuando está con las chicas, escribe en el diario. Oiga, ¿y la belleza, esto de la belleza qué es? La belleza es una promesa de felicidad. ¿Para qué hacemos cosas bellas? ¿Para estar a gusto, para estar felices? Es Schiller eso también. En el fondo eso nos lleva a la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? El mejor modo de ser lo que somos. No sé, me ha quedado un poco metafísico, pero... Muy bien. Una última pregunta breve. Vale. Y la respuesta lo será Gracias. también. Que, o sea, hablando de la belleza y que nos transforma, también pienso que hay que ser capaz de la belleza, y vivimos en un mundo donde lo que más se valora, o de lo que más, es la seguridad, el dominio, y a veces pienso que la belleza es lo contrario, porque hay que estar abierto a dejarse cautivar por algo que igual no dominas. Y a la vez también veo que vivimos en un mundo donde recibimos muchos inputs de lo banal, feo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer también para despertar en los alumnos esa capacidad de percibir lo bello? Porque a veces yo lo que veo es falta de inquietud, falta de... Entonces, fenomenal que lo bello pues esté ahí y a uno le pueda transformar. Pero ¿cómo hacemos para despertar esa capacidad o esa inquietud, esa apertura? Es muy importante ponerse a tiro. Es decir, tenemos que aprender que las cosas que a nosotros nos gustan, no por decreto ley gustan a todo el mundo. Entonces, lo que hay que hacer es poner a tiro a los alumnos, no para que nos les fusilemos, ¿no?, sino ponerse a tiro de lo bello. Es decir, eso es tan sencillo como... Claro, nosotros primero somos capaces de detectar lo hermoso que nos rodea. No lo somos. Porque no nos damos cuenta de que estamos en un entorno privilegiado. Digo, estoy hablando de nuestro campus, de nuestras aulas. Me dirán, ¡ay, qué viejo está esto! Lo dirá usted. Y el gusto de ver una grieta. Claro, es que hay que mirarlo todo. Es decir, yo soy un disfrutón por naturaleza. Hay que poner a los alumnos en ese estado contemplativo, que decía Coté, en el que cualquier acontecimiento del mundo puede ser, obviamente, contemplado en clave estética. Eso no quiere decir que nos lleve a la hermosura. Nos puede llevar a la contemplación de algo que es muy feo. Entonces, primero, una educación de los sentidos. Segundo, como diría Descartes, como los sentidos nos engañan o nos la juegan a veces, nos juegan malas pasadas, hay que dar criterios para recibir esa información. Porque a veces, si la información te llega de bloque, pues igual que te entra, te sale. Y hay que conservarla. Es decir, hay que crear reservorios de esa información. ¿Para qué? Para que repose. Porque solo si la información se decanta es cuando empieza a tener un cierto regusto. Por eso el vino se mete en una barrica y no se bebe nada más pisar. No porque huela a pie, no, porque está medio a hacer, oiga. Entonces, esa forma de decantar, eso debería ser tiempo para pensar, pero en la universidad eso a veces sucede poco. A mí aquí sí me dejan pensar, y eso que me tienen bastante liado, pero tengo cierto tiempo para pensar. Eso es una gracia. Entonces, los alumnos necesitan lo mismo. No es que tú entrega tu examen, no, hay que darles tiempo para que no hagan nada, entre comillas. Entonces, primero, recibir la información. Segundo, conservarla y decantarla. Tercero, degustarla. Y para degustarla hay que hacer catas. Y hay que sacar a la gente y mostrar. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Escuela de Arquitectura. Y, tengo que dar el programa, tengo que dar este programa, tengo que dar esto. Bueno, o no. Entonces voy y salgo con ellos a dar una vuelta por el campus. Vale, vamos a ver nidos de pájaro. Porque ahora, como no hay hojas, se pueden ver los nidos. Volvemos al aula. Bueno, ahora ustedes son un pájaro, hagan un nido. No aquí. La semana que viene un nido.
Porque como usted es un pájaro, usted va a hacer la casa en la que usted viviría. No como si fuera un humano, como si fuera un pájaro. ¿Ya ha visto usted otros modelos? ¿Por qué digo esto? Porque dice Demócrito, no lo digo yo, Demócrito que es un señor mucho más importante, físico de profesión. Hay que ser testigos, seguidores de la araña en el tejer, de la golondrina en el construir y del ruiseñor en el canto. Entonces hay que enseñar a degustar, partiendo por recibir la información, decantarla y hacerla. Porque si no la haces, no terminas el proceso de aprendizaje que dirían hoy los psicopedagogos. He sido largo en la respuesta. Muy bien. No, muchas gracias. Hay más preguntas, pero desgraciadamente Cronos nos controla. Bendito Cronos. Muchas gracias, Ricardo, por tu exposición y por las respuestas a las preguntas. Un placer. Muchas gracias. Entonces, descansamos 10 minutos y retomamos la jornada.